Un joven de tan solo 17 años ha inventado un revolucionario motor eléctrico que parece destinado a cambiar para siempre el sector de la automoción. Una noticia impactante, incluso casi diría que increíble, hasta el punto de que yo cuando estaba leyendo las noticias que he leído en castellano no me estaba creyendo absolutamente nada. Porque, para variar, eran noticias que estaban escritas de un modo muy extraño y que no aclaraban nada, no hacían más que generar confusión. Así que he ido a la noticia original de la que se hacen eco, que está en inglés, y la verdad es que la cosa cambia. Me ha parecido algo muy, muy llamativo, muy impactante y que sin duda merece ser comentado. Pero antes, no preocuparse, os voy a explicar todo para los que hayáis leído alguna de estas noticias en castellano y no hayáis entendido nada. No hay problema. Yo os explico de qué va todo esto. Eso sí, antes quiero leeros algunos de los titulares de los artículos en castellano porque a mí me ha gustado mucho alguno de ellos. Por ejemplo, este de El Confidencial dice: este joven ha creado un motor que puede remediar uno de los grandes retos del coche eléctrico. Y aquí la palabra clave en este titular es puede. Puede que sí o puede que no. Es lo que suele pasar, que yo cada vez que lo leo me río mucho, cada vez que leo artículos de tipo científico, tecnológico, empresa general, que como no saben de lo que están hablando, no saben si lo que están explicando es verdad o no, pues te meten el condicional y ya está. Esto que te estoy diciendo puede que sea verdad o puede que no. Y tira millas. Otro titular que me ha gustado mucho por aquí dice: un adolescente de 17 años crea un motor eléctrico que revoluciona la industria. Robert Sansone, de 17 años, descubrió que un motor de reticencia síncrona modificado solventaría el principal inconveniente medioambiental de los actuales motores eléctricos, al prescindir de imanes de tierras raras. A mí, al redactor de este artículo, me gustaría preguntarle qué es la reticencia síncrona. Es decir, que se lo tengo que preguntar a Google Translator, que es el quien ha escrito esto. Reticencia síncrona no existe, es un concepto que no existe. Lo que pasa es que la reluctancia, que es la propiedad física de la que hace referencia aquí, en castellano la palabra reluctancia también se utiliza como sinónimo de reticencia. Esto yo no lo había oído jamás, pero viene en la RAE, lo he buscado. En fin, vamos al artículo original y os voy a contar de qué va todo esto porque me ha parecido impactante realmente. La noticia era original real, lo que no es sensacionalismo barato. Habla de un chaval de 17 años de, por supuesto, Estados Unidos, donde si no, que ha ganado un premio de ciencias dotado con $75.000 en un concurso para alumnos de secundaria. Y la verdad es que no me extraña que lo haya ganado porque lo que ha hecho parece muy, muy, muy llamativo. Parece que es un chico que tiene bastantes inquietudes en esta clase de cosas. Habla el artículo de que ya ha completado unos 60 proyectos de ingeniería. Que no quiere decir que haya creado 60 proyectos nuevos, ni 60 invenciones, ni nada. Ha hecho 60 proyectos de ingeniería, aunque no sean cosas propias inventadas por él. Pero es que con 17 años esto ya es suficientemente impactante. No hace falta inventarse cosas para llamar más la atención. En fin, un chico que se le ve que tiene buenas maneras y que, al parecer, según cuenta en esta historia, hace un par de años antes de que ganara el premio, leyó un artículo o vio un documental, no sé, acerca de los coches eléctricos. La noticia no lo dice, pero creo que es específicamente de los Tesla, que estaban utilizando un tipo de motor eléctrico, que es el motor brushless o motor sin escobilla, que requiere de de imanes permanentes muy potentes, para lo cual se utiliza imanes de tierras raras, en concreto aleaciones de neodimio. El neodimio es un material muy caro y que además las principales minas que hay en el mundo están en China. Y claro, esto a los que estamos en Europa y Estados Unidos pues no mola depender de una tecnología tan potente como la de la automoción, que dependa de un material que solo se extrae en China, pues no es bueno. Así que, pensando en esta dificultad de los metales, de las tierras raras, de los imanes de neodimio, este joven pensó: ¿hay algún otro tipo parecido de máquina eléctrica que no requiera de estos materiales de imanes permanentes para no requerir imanes de neodimio?
Y la respuesta es sí. Hay un tipo de motor que se conoce desde hace muchísimos años, es muy antiguo, pero que apenas se ha utilizado porque tiene bastantes dificultades y además no es de los mejores, digamos, que es el imán de reluctancia. Para que se entienda bien, os voy a explicar qué es la reluctancia. La reluctancia es una magnitud física, es una propiedad de los materiales, que, dicho con palabras para que se entienda así rápido, es lo que se opone a que se establezca un campo magnético en el interior de un material. Esto dicho así parece no decir gran cosa, no aportar nada, pero si os lo digo de otra manera, se va a entender muy bien lo que hace. Y es que la naturaleza siempre tiende a que la reductancia sea la menor posible. Es decir, si por ejemplo yo tengo un imán y le acerco un cacho de hierro, en cuanto el cacho de hierro perciba el campo magnético, lo que va a hacer es moverse de tal manera que la reluctancia se haga lo más pequeña posible. ¿Cuál es la forma de hacer que la reluctancia sea lo más pequeña posible? Pues en este ejemplo sería que el cacho de hierro esté lo más cerca posible del imán. Por eso, cuando un cacho de hierro está cerca de un imán que genera un campo magnético, el cacho de hierro se mueve hacia el imán y se atrae y queda pegado. Otro ejemplo parecido puede ser una brújula. Una brújula, la aguja de la brújula no se desplaza porque gira en torno a un eje que tiene, pero eso, puede girar. ¿Cómo gira? Pues lo que hace la aguja de la brújula es orientarse para que la reluctancia sea lo menor posible. Es decir, en este caso, la forma de que la reluctancia solo sea lo menor posible es orientarse en la dirección del campo magnético. En una brújula, pues norte-sur. Bien, eso es la reluctancia. ¿Cómo funciona un imán o un motor de reluctancia? Bueno, hay varios tipos, se puede fabricar de varias maneras distintas. Pero la idea es que ponemos la parte que rota, el rotor, y por fuera tenemos el stator, que es como en todos los motores o máquinas eléctricas rotativas. El stator tiene un bobinado de cobre y le metemos, y eso nos permite hacer un campo magnético. Lo que hacemos es mover ese campo magnético, lo cambiamos, hay varias formas de hacerlo, y entonces el rotor tiene que seguir a el campo magnético, así conseguimos el movimiento. Entonces, con el motor de reluctancia tiene un inconveniente que se ve nada más pensarlo. Y es que el rotor es un cilindro. Y un cilindro, si lo miras desde arriba, es un círculo. Y un círculo, aunque lo gires, lo pongas en cualquier posición, es siempre igual. Aunque lo gires, siempre tiene la misma fórmula, la misma forma, perdón. Y por tanto, el campo magnético, o sea, la reluctancia, es que lo que importa siempre va a ser igual. Como la reluctancia no cambia, le da igual en qué forma, hacia dónde está apuntando el campo magnético que tenemos fuera. Entonces, para hacer un motor de reluctancia, lo que tenemos que hacer es coger ese rotor de acero, de algún material, una aleación de acero, y cortarla. Le hacemos láminas. Lo cortamos en varios trozos y luego esos trozos los podemos, si queremos, pegar con algún material que sea aislante y que tenga una alta reluctancia. De ese modo, igual que el aire tiene una reluctancia alta. De ese modo, ahora sí, cuando le cambiamos el campo magnético exterior, el rotor sí que, como son láminas, un montón de láminas formando un cilindro, sí, pero son láminas, entonces ahora sí que se va a orientar. Ya no es como cuando era un círculo macizo, que en cualquier posición siempre tiene la misma reluctancia. Entonces, recapitulando, estos motores se hacen con... Bueno, antes de nada, la siguiente idea, que también es importante para entender lo que ha hecho este chico. ¿Cómo cortamos el rotor? ¿Lo cortamos en líneas rectas? ¿Lo cortamos en curvas? Si son curvas, ¿cuántas curvas? ¿Con qué forma? Esto inicialmente era muy difícil de saber, porque para estimar cómo tenemos que hacer esos cortes en el rotor, tendremos que saber cómo se distribuye el campo magnético en 3 dimensiones. Esto al principio era muy difícil, hace bastantes años, pero hoy día, con la capacidad de cómputo de los ordenadores actuales, podemos hacer simulaciones en 3D sobre cómo se establece un campo magnético, qué forma tiene en 3 dimensiones un campo magnético. Y esto es lo que nos permite saber cómo, o hacer estimaciones de cómo cortar el rotor para conseguir que sea una máquina óptima, para optimizar la máquina y que funcione mejor. De hecho, en esencia, ahora no es que los corten, sino que hacen huecos dentro. Perforan dentro unos huecos para que ya no sea un bloque macizo. Y con ese hueco dentro en el que hay aire,
ya se consigue que el rotor siga el campo magnético que generamos desde fuera de una manera muy fiel y gastando relativamente poca energía, porque esta máquina, en concreto, uno de los problemas que tiene es que gasta mucha energía. Es decir, de toda la energía que utilizamos para alimentar la máquina, solo una parte se transforma en movimiento y el resto se transforma en calor en el propio rotor, en la propia máquina del trozo de metal. Y esto es un problema. Primero, porque estamos gastando energía de más y segundo, porque se nos calienta. Bien, pues ahora que ya está todo esto más o menos explicado, yo creo que se entiende más o menos. ¿Qué es lo que ha hecho este chico para conseguir mejorar la máquina de reluctancia? Porque no la ha inventado, o sea, como decían otros los medios españoles, alguno, como parecía que lo había inventado la máquina de reluctancia este muchacho. No, lo que ha hecho es una mejora. Eh, Al parecer, lo que dice que ha hecho, pero que no lo explica porque está hablando de que lo quiere patentar, que quizás cuando lo mejore un poco más lo patente. Lo que ha hecho es introducir algún campo magnético de alguna forma dentro del propio rotor. Y esto es algo que, según leí hace tiempo, ya hacen los motores de Tesla. No sé si los motores que ya están utilizando o es un proyecto que están desarrollando para las siguientes generaciones. Pero básicamente los de Tesla lo que han hecho es un motor de reluctancia, le hace los huecos dentro, perforando para que no sea un cilindro y que, por tanto, haya variación en la reluctancia dependiendo del ángulo en el que está el rotor. Y en esos huecos aprovecha para introducirle imanes permanentes, que normalmente son de neodimio, de estos tochos. Y así básicamente lo que están haciendo es combinar en un solo motor las bondades de los dos motores que os he estado contando. El brushless, que utiliza normalmente imanes de neodimio, y también el motor de reluctancia, que no utiliza ningún tipo de imanes. Y así lo que consiguen es lo mejor de los dos mundos. Hay uno de estos motores que funciona bien a altas revoluciones y otro que funciona bien a bajas revoluciones. Combinando los dos juntos, consiguen tener una buena relación a cualquier frecuencia de revoluciones por minuto. Lo cual está muy bien porque para empezar ya te ayuda a prescindir de caja de cambios y de embrague y de todos los sistemas asociados que son un problema. Así que con esta dualidad consigues, digamos, lo mejor de los dos tipos de imanes. ¿Es esto lo que ha hecho este chico? Pues no, porque nos está hablando de que no quiere utilizar imanes permanentes, prescindir totalmente de los imanes permanentes. Así que yo me imagino qué es lo que puede haber hecho. Y es que si quieres que en el rotor haya un campo magnético, producir dentro un campo magnético sin imanes permanentes, la opción más sencilla es lo que se utiliza en los motores asíncronos o también llamados de inducción, que es básicamente meterle un bobinado de cobre, que normalmente se utilizan unas barras de cobre dentro. Entonces, cuando se mueve el motor, el rotor, por inducción se genera una corriente dentro de ese campo magnético, de esas barras de cobre. Esa corriente en las barras de cobre genera un segundo campo magnético, que eso es lo que interacciona con el primer campo magnético, el que está fuera, para generar fuerza. Es decir, que aunque esto no lo dice, y dice que no quiere decir porque es algo patentable, imagino yo que es la opción más lógica de lo que parece que ha hecho. ¿Y funciona? Pues al parecer, por lo que dice él, ha conseguido, comparándolo su motor con un motor de reluctancia tradicional, mejoras de un 30 y pico por ciento en el par motor, en la fuerza que hace el motor, y también una mejora en el rendimiento. Es decir, que para hacer lo mismo se calienta menos, es decir, consume menos energía porque hay más relación que se transforma en movimiento y menos relación que se transforma en calor. Pero también es verdad que, según nos explica, no ha podido probarlo a altas revoluciones porque algunas de las piezas que está utilizando en el motor están hechas con plásticos, con una impresora 3D que tiene. Y claro, el motor se calienta tanto que el plástico se funde. O sea que sí puede ser una mejora sobre el motor o sobre la máquina de reluctancia, pero se sigue calentando mucho, así que no sé hasta qué punto esto acabará en algo patentable, en algo útil. Que aunque no acabe siendo nada patentable, nada que acabe siendo una mejora en el estado de la técnica,
Ya es bastante impresionante que un chico con solo 17 años haya hecho él solo todo esto. Y para terminar, recordaros una vez más el nombre de este chico, Robert Sansone, porque me parece que merece la pena retener este nombre. Recordaros también que os voy a dejar un enlace a un vídeo en el que explica un poco más o menos la inducción, para que entendáis cómo funciona una máquina asíncrona o máquina de inducción, que es la que os digo, que creo que es lo que está combinando este chico con la otra máquina, con el motor de reluctancia. Y nada, espero que vaya todo bien. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.